Palabra, Señor, en el corazón de tu iglesia, de tus siervos, Señor, ya que la sangre de Cristo ha cubierto este lugar y hay ángeles alrededor de aquí, Señor, y tu presencia está aquí. Señor, habitas con el pobre, el humilde y el que tiembla ante tu palabra. Señor, gracias, abre mi boca, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y, Señor, sean edificados mis hermanitos. Hágase tu voluntad en esta hermosa tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien, hermanos amados, les voy a leer Primera de Reyes, capítulo 19, desde el verso 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jehová le dijo, le hablaba a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén, hermanos amados. Conocemos la historia acerca de Elías, porque había escapado hacia la cueva. Y hermanitos, la presencia de Dios lo encontró. Elías tenía otro pensamiento. Sabemos, hermanos amados, conforme a esta historia bíblica, que él quería hasta morirse. Un siervo de Dios con tal carga en su alma, en su espíritu, una vez que recibió la noticia que la reina Jezabel, una mujer impía, perversa, esposa del rey Acab, rey de Israel, lo había amenazado hasta con juramento de que sí lo iba a matar. Él huyó, hermanos amados. Solamente le introduzco un poco. Él pensaba, como no oía la voz de Dios, no escuchó otra instrucción más adelante, porque sí sabía qué tenía que hacer en cuanto al sacrificio cuando descendiera el fuego, la petición de que volviera a llover después de 3 años y medio de sequía. Todo eso él lo sabía, pero no sabía qué seguía de eso, y no llegó más palabra de Dios hasta ese momento. Pero oyó la amenaza, él huyó, hermanos amados, y esto deja una grande enseñanza de que Dios le dio de comer a través de un ángel en esa huida. Pero vemos, hermanitos, hasta estas alturas, nos recorremos a lo que acabamos de leer, cuando el Señor por fin le habló de nuevo. Y la palabra de Dios eran instrucciones. Mientras él pensaba una cosa, como está escrito en Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. O sea, los pensamientos de Dios eran otros, mientras Elías tenía un debate en su corazón. ¿Qué iba a pasar con él? Y él había dicho en cierto versículo: no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Los profetas, hermanos amados, los antiguos, antes de que viniera el Señor Jesucristo, tenían tales luchas. La mayoría de ellos, cuando algo andaba mal, quizás, hermanitos, esto sea difícil de concebir, pero un profeta del Antiguo Testamento tendía, cuando salía algo mal, a querer morirse. Bueno, hermanos amados, uno pensaría, llenos del poder de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor sobre sus vidas, ¿cómo llegar a tal punto?
¿Se acuerdan del profeta Jonás? Cuando una vez, hermanitos, vio que no se destruyó Nínive, también él decía que quería morirse. Le decía el Señor, tan enojado está, sí, tan enojado, hasta la muerte. Se quería morir. Bueno, encontramos eso, pero Dios le dio instrucciones, y estas instrucciones son las siguientes. Verso 15, estamos en Primera de Reyes 19:15. Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás. Lo que vamos a hacer hoy con este siervo de Dios, ungirlo. Hay aceite de la unción, el aceite santo de Dios. También hay aceite, tal vez del mismo compuesto, pero para alumbrado. Dos funciones del aceite. Dice, hermanos amados, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Eso se llama sucesión. Hoy no va a haber sucesión, hermanos amados. Sucesión es ocupar el lugar del que estaba antes. Eso es sucesión o un sucesor. En esta ocasión, hermanitos, este árbol crece y una rama del árbol también crece y es nuestro amado hermano. Gloria al Señor. Muy bien. Acerca de la unción, es importante entender los pasos, los factores necesarios. Y eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. En el verso 19 dice la palabra de Dios: partió de allí Elías y halló a Eliseo. ¿A quién encontró, hermanos amados? Eliseo. El Señor le dijo, unge a Eliseo como sucesor, como profeta. Se ungían reyes, profetas, sacerdotes en la antigüedad, y en el Nuevo Testamento discípulos para después ser pastores, evangelistas, maestros o profetas en el nuevo pacto. Dice la palabra del Señor: delante de él iban 12 yuntas de bueyes. Entendemos este carácter y estas señas de Eliseo, hermanos amados, cómo era su vida. Eliseo no era pobre. Elías era pobre, al grado tal de que Dios le dio orden que una viuda lo sustentara. Pero Eliseo no era pobre. Haga de cuenta, hermanos amados, como hoy decir alguien del campo con 12 tractores. Alguien del campo, tal vez un tractorcito o dos, pero este tenía 12. No era pobre Eliseo, era muy diferente. Dice, delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Esto del manto es importante, hermanitos, lo encontramos también en otra historia de Ruth y Noemí. Cuando al final, hermanos amados, el hombre llamado Boaz le pone su manto a esta Ruth. Poner el manto, hermanitos, equivale a posesión. O sea, si se ponía el manto sobre la persona, quiere decir, ahora tú me perteneces. Serás mi siervo, mi sierva, o en el caso también, si así era necesario, esposa. Poner el manto. Entonces, lleva esto. Dice la palabra del Señor: Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Este Eliseo entendía algo. El profeta me acaba de poner su manto arriba. Ellos lo sabían a la perfección. Ahora mi vida ya no es mía. Ahora seré siervo de este hombre. Los antiguos, hermanitos, esto es una enseñanza espiritual y bíblica. Ellos sabían que cuando servían a una persona, ellos iban a tomarlo de esa persona. El carácter, el espíritu, la unción. Hermanos amados, le doy como ejemplo. El Señor hace muchos años me hizo servirle a un evangelista. El evangelista, hermanitos, él andaba en su asunto sirviendo al Señor. Era de esos hombres de Dios muy fuertes, muy poderosos en Dios. Hacía así la mano, hermanitos, y la gente se caía. Oraba, la gente recibía muelas de oro, la gente bajaba de peso, hermanos amados, cuando este hombre oraba. Y hermanitos, yo ni siquiera era lo más mínimo de sus siervos. Él tenía varios ayudantes.
El camarógrafo de él siempre se estaba cayendo y cayendo en plenas filmaciones, porque ahí estaba el poder de Dios. Y otra vez el camarógrafo ya se cayó porque recibía el poder de Dios. Yo era lo menos de sus siervos, hermanitos. Yo estaba hasta allá con una mesita pequeñita vendiendo sus llaveritos, sus cositas de este evangelista para sostener el ministerio, la gasolina, todo lo que conllevaba. Y hermanos amados, me decía, lava el carro, casi me ponía a lavar su ropa, hermanos amados. Le hacía el aseo de su casa, le pintaba su casa, le hacía de todo, hermanos amados. Pero yo no me amargaba. Yo no decía, para esto estudié, para esto estuve tanto sufriendo allá en el instituto, nada más para esto. No, hermanitos, yo sabía algo en mi interior porque conocía la palabra de Dios. Lo que Él tiene, un día, parte de ello me lo va a pasar a mí, así que vale la pena. No hay ningún problema. Y es bíblico, hermanos. Cuando una persona sirve a la otra, adquiere en sucesión carácter, poder, unción del que está arriba de uno. Por eso es importante, hermanitos, mantenerse en un ministerio, en una sola línea, en un solo espíritu, porque este varón de Dios que tenemos aquí hoy va a recibir unción parecida a la de este ministerio. No unción de allá de 10 kilómetros por allá, de 20 kilómetros por allá, no. La unción que se mueve en este lugar, porque Dios ha tenido misericordia del ministerio Shekinah, hermanos amados. Así que el Señor obra así, por sucesión, y uno recibe lo del otro. Dijo el Señor Jesús, el siervo no es más que su Señor, y el discípulo no es más que su maestro. Bástele ser como su maestro, como su Señor, o sea, las mismas características del que sirvió. ¿Se acuerdan de Moisés? Tenía un siervo llamado, ¿cómo se llamaba su siervo de Moisés? Josué, hijo de Nun. ¿Sí se acuerdan, hermanitos? También Josué adquirió lo de Moisés. Por eso, hermanos amados, esto es transferible. Se habla cuando se unge a una persona también del tema de imposición de manos. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, ni participes de pecados ajenos. ¿Qué quería decir? Si tú transfieres poder, autoridad, facultad a cualquiera, puede que participes en un pecado ajeno en el que está la persona. Por eso no se hacía con ligereza. Pero en esta ocasión se ha orado al Señor, se ha consultado al Señor y se ha aprobado de que hoy se unja a este siervo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Muy bien, entonces normalmente se transfiere para que tenga la unción. Ahora, vemos el caso de Eliseo. Usted conoce la historia. Cuando Elías fue llevado al cielo o arrebatado al cielo, Eliseo tuvo una petición: dame doble porción de tu espíritu. ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermanitos? Dame doble porción. Y operó en doble porción, pero en cosas similares. También resucitó como Elías a un niño, hijo de una mujercita viuda. También Eliseo lo hizo, pero en este caso esa mujer era rica. Y varios milagros similares, porque tenía la misma unción. Bueno, quisiéramos preguntar, ¿tendrá unción del pastor Jaime, nuestro amado hermano? Yo pienso que sí, hermanitos, porque creció en este lugar. Ahora, es importante, hermanos, estar conscientes. Todo lo que nosotros hayamos servido, ahora llega la hora de cosechar. Y ahora también gente seguirá. Hermanitos amados, aquí abro un paréntesis, un breve, pero importante y delicado. Comúnmente allá enseñamos a pastores, a siervos, es un lugar de muchos ministros allá. Y hermanos amados, con mucha delicadeza les hablamos: cuídense, hermanos, cuídense, porque son pastores. Todo lo que ustedes hayan hecho, ahora ustedes, las ovejitas, se los harán. Así que sean fieles, honren al Señor, busquen al Señor y hagan como dice el apóstol Pablo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hagan las cosas de corazón. Muy bien, hermanitos, cierro ese paréntesis. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 20: entonces dejó los bueyes, dejó su vida anterior
Salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Tenía que ordenar las cosas. Y hermanos amados, es entendible, seguía a un profeta. Es diferente en el Nuevo Testamento. Seguir al Señor Jesús es seguir más que a un profeta. Porque si alguien le decía: déjame que primero vaya y entierre a mi padre, oh, hermanos amados, ¿qué le respondió el Señor Jesús a aquel varón? ¿Alguien se acuerda, hermanitos? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Oh, ¿por qué entonces era más accesible Elías? Oh, porque Elías no es el santo hijo de Dios, el Señor Jesús, Él es el hijo de Dios. Muy bien, es más importante. Dice la palabra del Señor, y Él le dijo: ve, regresa. ¿Acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató, 2 bueyes. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué más dice, hermanos amados, lo último? Y lo servía, así dice su Biblia. Y lo servía. Oh, hermanitos, van a tener que levantar sus Biblias. A ver, por favorcito, levanten sus Biblias. Todos los que traen Biblia. Oh, muy bien, hermanitos. Qué bueno. Dice aquí: se fue tras Elías y lo servía. Servía a Elías. ¿Qué le hacía, hermanos? No sé si ustedes escucharon a un ministerio hace décadas, hermanitos, Benny Hinn. Hoy ya se habla mucho de otra doctrina, la prosperidad, en lo que se mueve. Pero antes Benny Hinn, antes de entrar en esa corriente, tenía un hermano que se llama Henry Hinn, su hermanito en carne, en sangre. Y ese hermano testificaba que le servía a su hermano como si fuera su papá. Le planchaba sus sacos, su ropa, le ayudaba en todo. Y hermanitos, ¿cómo usaba a este hombre Henry Hinn? El Señor lo usaba muchísimo, hermanos. Y era un profeta, se movía en la profecía. Veía a una persona, le decía: tú te llamas tal, tienes tantos hijos, ayer dijiste esto, anoche oraste esto, y Dios te dice así. Y oh, hermanos amados, por el servicio que él había hecho. Ahora, entendemos, hay bendiciones y hay unciones que Dios da de gracia, y hay otros que no. ¿Se acuerdan cuando Isaac, ya sin vista, ciego, iba a bendecir a su primogénito? Le dijo: ve, tráeme casa, hazme el guiso que a mí me gusta y te bendeciré. Como diciendo: primero agrádame, honrame y ahora sí te bendigo. Hay bendiciones condicionadas. Hay otras que son de pura gracia, de pura misericordia de Dios. Pero esto, hermanitos, el hecho de que Josué sirvió a un Moisés, Eliseo sirvió a un Elías, los discípulos estuvieron con el Señor Jesús, eso habla de sucesión y transferencia. Se transmite autoridad. Y por eso, mis hermanitos, eso de imponer manos, uno pone manos. ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se menciona que ponían manos sobre personas y recibían el Espíritu Santo. También se habla de imposición de manos para sanar enfermos. También se habla de la unción transferible y se menciona imponer manos. Es lo que decía Pablo: no lo hagas con ligereza, no pongas a cualquiera. Pero aquí no tenemos a cualquiera, tenemos a un siervo de Dios. Muy bien, hermanos amados. Ahora había que servir. Ese es el proceso. Para que recibas la unción del que está arriba de ti, sírvele. Séle fiel, sométete, sujétate, séle fiel a Dios. Hazlo como para Dios y no para los hombres. Todo lo que hagas. Ahora llega el momento: transferencia de poder y transferencia de unción. Ahora eso conlleva algo más, hermanitos. Por favor, vaya conmigo a Números capítulo 11. Todo lo que usted oye está en la palabra de Dios, hermanitos. No es concepto mío, no es un criterio de uno. No, hermanos, está en la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Números capítulo 11, por favor. Es una historia larga, pero solamente vamos a ver una parte. Verso 16. Números 11, 16. Esto es el mismo tema, transferencia. En esta porción no se va a hablar de unción, se va a hablar de espíritu transferido.
Dice la palabra de Dios, verso 16, números 11 a 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a cuántos hermanitos, 70 hombres, entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Y hermanos, dice, esto es muy importante: tomaré del espíritu que está en ti. Y dice, y lo pondré en ellos. ¿De qué espíritu va a tomar, hermanitos? El espíritu que está en Moisés. No otro espíritu de por allá, alguien más, no. El de Moisés lo va a tomar. Y dice, hermanos amados, y lo pondré en ellos, para que lleven contigo, ¿qué cosa, hermanitos? La carga del pueblo. Y no la lleves, ¿qué, hermanos amados? Tú solo. Ese era el propósito de poner su espíritu en otros, para que lleven la carga. Hermanitos amados, si hablar en estos términos, es un ejemplo conmigo, hermanos amados. Haga de cuenta que mi carga total pesa 10 toneladas con todo lo que conlleva la obra allá. Y allá un hermanito Dios lo levanta y me ayuda con 1 tonelada, y es menos carga. Otro siervo de Dios lo levanta por allá el Señor, 1 tonelada, y cada vez es menos peso lo que uno carga. Y sí, es una carga. Lo vemos, hermanos amados, en este Moisés. Le dejo de tarea, hermanos amados, lea en su casita todo el capítulo 11. Va a hablar de que la gente quería carne y Moisés tuvo que orar. Y hasta se lamentaba: Señor, ¿acaso yo concebí este pueblo? Yo lo llevé en mi vientre. Como diciendo, ya no soporto. Y es el Señor cuando dice, bueno, escoge más hombres para que lleven la carga contigo. Es una carga muy fuerte, hermanos amados. Si usted viera a los pastores cuando terminan una predicación, un culto, la mayoría, hermanitos, cuando termina un servicio ya se va a sus casitas, se van a descansar. Al otro día, pues los niños a la escuela, la gente al trabajo. Pero los siervos, hermanitos, quedan batidos, molidos. Yo, hermanitos, tengo una oficinita, ahí está cerca del púlpito. Cuando termina me meto, si nadie me pidió ministración, consejo, oración, me meto, hermanitos, me siento y de ahí no me paro un buen rato hasta que recobro mis fuerzas, porque es un peso, hermanos, una carga espiritual muy, muy fuerte. Bueno, volvemos a la historia. Dice la palabra del Señor, hermanitos, le repito el 17: yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. ¿Cuántos aman a sus pastores, hermanos amados? Bueno, es bien difícil, pero les voy a dar una ayudadita a los siervos. Es bien difícil que un siervo hable de lo que le pasa. Normalmente uno nunca lo dice en púlpito, se lo lleva, lo tiene en oración, en confidencia con el Padre Celestial. Ora el ministro, pastor, pastora, predicador, siervos de Dios, normalmente no dicen lo que les pasa. Pero si es una carne, hermanos amados, pero gracias a Dios, Él renueva nuestras fuerzas. Gloria a Cristo. Los siervos de Dios, hermanitos, son como un vasito. Cualquier tipo de material del vaso, desechable, de unicel, de vidrio, de plástico, de metal, lo que sea. Un siervo de Dios es como un vaso. Dice la palabra del Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso tenemos ese tesoro en vasos de barro. El vaso es lo más corriente, o sea, la persona, pero el poder viene de Dios. ¿Qué pasa con un vaso? Un vaso se trae de aquí para allá, se guarda, se saca, se llena, se vacía, se lava, se vuelve a guardar, se vuelve a tomar. Así somos los siervos. Nos vaciamos, nos llenamos, nos vaciamos otra vez, nos guardan, salimos, nos sacan, nos usan. Eso es un siervo de Dios. Quisiera preguntar, ¿cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿Hay alguien que quiere ser siervo de Dios? A ver, levante su manita. Gloria a Dios. Amén. Tienen todos los elementos para hacerlo, hermanitos, porque están en una iglesia muy amada por el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, hermanitos amados, ahora vamos a brincarnos esos versículos hasta el verso 24, por favor. Estamos en Números 11, 24.
Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo, así como lo dijo Dios. Dice, verso 25: entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él, el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron, hermanitos? Profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Una vez profetizaron, como Saúl, hermanos amados. Máximo profetizó 2 veces. Después usted conoce la historia de Saúl cuando se desvió. Esa es una señal. El espíritu del Señor está sobre ti. Ellos profetizaron, lo que hoy nosotros podríamos decir, o profetizar o hablar en lenguas cuando el Espíritu Santo lo bautiza. Equivale a eso, hermanos amados. Muy bien, ¿qué es eso del espíritu de Moisés? Para esto, hermanitos, aclaro y explico. Hay Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Levanten su manita los que creen en el Espíritu Santo. Bueno, hay Dios Espíritu Santo. Y hay, hermanos amados, derivados del Espíritu Santo, que se menciona en el libro de Isaías: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. Y son 7. Apocalipsis dice los 7 espíritus de Dios que andan en toda la tierra. El apóstol Pablo dijo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor, dominio propio son derivados del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, podemos decir también existe el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio. Todos son derivados del Espíritu Santo. También hay derivados del enemigo y del espíritu de anticristo: espíritu de pecado, espíritu de error, espíritu de mentira, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de vicio. Derivados del enemigo son muchos. Y derivados del Espíritu Santo también los hay. Ahora, ¿cómo era el espíritu de Moisés? Porque nosotros, hermanitos, entendemos, tenemos este estuche: cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Nuestro espíritu, allí está también el Espíritu Santo. Nuestro espíritu es el que sueña por las noches, es el que recibe revelaciones, visiones, profecías, sueños de Dios. Nuestro espíritu, dijo el Señor Jesús, el espíritu de la verdad está presto. Es el que quiere orar, el que tiene hambre y sed de Dios. Y hermanos amados, nuestro espíritu está allí. ¿Qué era el espíritu de Moisés que se iba a depositar en los 70? Hermanos amados, no había hombre como Moisés, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora, hermanitos amados, ¿habrá aquí algún patrón, algún jefe de personal, algún líder de algo, alguna autoridad de algo, hermanitos? Por ejemplo, si alguien trabaja en una compañía, en una fábrica, en una empresa, y tiene a su cargo personal 10 personitas, 10 trabajadores, 20, 30. ¿Sabe usted qué es lidiar, hermanitos, con 3 millones de humanos? 600,000 de a pie, que eran hombres considerados mayores de edad para salir a la guerra, portar espada. 600,000. Allá en Israel, cuando salieron de Egipto, 600,000. Más la mamá del soldado, más la esposa del soldado, más los hijos del soldado. Donde hay un hombre hay como 3, 4 mujeres. Y donde hay una mujercita puede haber de 2, 3 más niños. Alrededor de 3 millones de hebreos. Lidiar con 3 hermosas almas, 3 millones de hermosas almas por 40 años. Hermanitos, ¿qué hombre aguanta tanto? ¿Alguna vez nuestro pastor Jaime habrá llorado por ustedes, hermanitos? ¿O por causa de ustedes? ¿Alguna vez habrán hecho llorar a la pastora? ¿Al pastor? Oh, bueno, imagínense 1 millón de almitas lindas. 3 millones, hermanos. Un hombre natural no podría. Pero el Espíritu del Señor en Moisés
sí podía. Así que Moisés tenía toda la carga. Hermanos amados, 40 años. Yo admiro, hermanitos, a todos los siervos de Dios que han permanecido 5 años en una sola iglesia. Para mí, sí son llamados y sí son ministros. Uno que aguantó 5 años, oh hermanos, mis respetos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Porque no duran mucho los ministros que no son llamados. 1 añito y explotaron, hermanos amados. ¿Sabe cuál es la explosión, la causa de una explosión del corazón de los ministros? El dar bien y recibir mal. Es de las heridas más fuertes de un ministro que puede durar años. Hermanos amados, he tenido el testimonio. Dios me ha puesto en mi corazón mucho amor. Es un milagro que Dios haya puesto amor en mi corazón. He atendido a lo largo de años almitas, almas muy hermosas, hijitos de Dios muy amados. Y hemos hecho de todo, hermanos, en el amor de Cristo para ayudarlos. A los meses ya se les olvidó. Una fallita, 10 favores se olvidan por un errorcito. Pastor, vengo a orar por mí. Hoy no puedo porque estoy fuera. Hoy no puedo porque yo estoy en cama. Hermanos, con eso, una sola cosita, se olvidó lo bueno. Bueno, el riesgo de un siervo de Dios de no soportar es cuando no ve fruto. Por eso también dice la palabra de Dios: mas el justo por la fe vivirá. Nuestra causa está delante de Dios. Hay un texto, hermanitos, que es muy apropiado para siervos, pastores. Isaías 49. Habla: pero yo dije, en vano y sin provecho he trabajado, sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y así Dios nos alienta a todos sus siervos. Muy bien, un siervo de Dios necesita el poder, la gracia de Dios para soportar. Y hermanos amados, ahora ese espíritu de Moisés, puesto en 70 personitas, fue Dios. Ahí en este caso no hubo imposición de manos, tampoco se vertió aceite de la unción en sus cabezas. Simplemente el Señor los tomó y empezaron a profetizar. 70 ancianitos. Ahora tenían el espíritu de Moisés. ¿Qué más conlleva tener el espíritu de Moisés? Hermanitos amados, gracias a Dios no tengo más información de esta amada iglesia. No sé si son puntuales, no sé, hermanitos, si son pues fieles en la asistencia. Gracias a Dios no tengo esa información, hermanos. Pero hay que tener espíritu para poder amar la iglesia. Yo llego temprano porque amo la iglesia. Tal vez el pastor no me lo pide, no me ha delegado esa área, pero amo tanto la obra de Dios. Llego antes, veo que falta, no me tocó a mí barrer, ni trapear, ni lavar los baños, pero yo quisiera que cuando lleguen los siervos de Dios, los hijos de Dios, encuentren todo bien. ¿De dónde sale eso? Ese espíritu lo tiene el pastor. El pastor ama la grey, es el primero que llega y el último que se va. Ese espíritu no sale nada más así, Dios lo pone. Ahora, sí es, hermanos amados, muy común, muy normal en lo espiritual. Lo que el pastor hace, ahora el discípulo lo hará también. Y hermanitos amados, ¿se acuerdan de Eliseo, este mismo? Ya que se fue Elías, tomó el manto y con ese mismo manto le pegó al agua y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Se abrió, hermanos amados, como se abría cuando Elías pasaba. Los mismos milagros, porque ahora se le transfirió. Muy bien, hermanitos, de ahí la necesidad siempre de que los ministros estemos con Dios, crezcamos más en Dios, y la gente, hermanitos, se va a reproducir en ese mismo espíritu. Gloria a Cristo. Encontramos ese caso entonces, hermanos amados, y dice la palabra del Señor, el verso 25, le repito: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Y habla luego el 26 de un caso de un hombre que no estaba ahí. Este es un milagro, hermanitos.
Y me llevaría horas hablando del caso siguiente, pero no tenemos ese tiempo, hermanos amados. Un hombre que estaba contado entre los 70, pero no asistió. Y allá donde él estaba, allá lo llenó el Espíritu del Señor. Y no llegó, hermanos amados. Eso es pura fidelidad de Dios. Dios no lo hubiera ungido, hermanitos, porque no llegó. Pero Dios es Dios, hermanos. Dios es fiel. Gloria a Cristo. Muy bien, hermanos amados. Vamos a orar por este siervo de Dios, Jonathan. Que el Espíritu del Señor esté sobre su vida. Antes de orar, tengo que referirme a la palabra llamado. Siervo de Dios, no me responda solamente, le pregunto y usted en su interior responde. ¿Cuál es su llamado? ¿A qué lo llamó el Señor? ¿Cuál es el ministerio al que lo llama el Señor? Muchas veces en el recorrido nos enteramos, solamente obedecemos al inicio. Y eso se lo puedo explicar con el caso de Jeremías. Jeremías decía algo, que había un fuego dentro de él que lo consumía y consumía sus huesos, porque él había determinado jamás vuelvo a profetizar el nombre de Jehová, porque le iba mal. Él se determinó jamás vuelvo a hablar ni servir a Dios, pero había un fuego en su interior. Esa clase de fuego, si uno no sabe el llamado, pero el fuego está allí. Es un fuego de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No decía, encuéntralo o enciéndelo. Decía, avívalo. Está allí, pero avívalo más. ¿Y qué me refiero con fuego? Si no sabe uno el llamado, pero hay un fuego. Un fuego, quiero servir a Dios. Anhelo los átrios de la casa de Jehová. No me puedo callar la palabra de Dios. Hay un fuego que impulsa para hacer algo para Dios. Brevemente, hermanitos, muy brevemente les cuento un poquito de mi testimonio. Yo sufrí, hermanitos amados, en mi interior, claro que sí, pues una incertidumbre. Donde llegué, donde Dios me llevó, lo primero, hermanos amados, en 45 estudiantes, la primera tarea y lo primero que teníamos que resolver, nos daban una hoja en blanco y nos decían, póngale su nombre, póngale fecha y narre ahí, escriba ahí cómo se confirmó su llamado, a qué es llamado y cómo sabe que sí es llamado. Oh, hermanitos amados, y claro que lo teníamos que leer y exponer delante de todos. Y hermanitos, yo todavía no he entregado mi hoja, pero escuchaba grandes cosas. Oh, yo estaba en un culto y alguien me profetizó, tú andarás por las naciones, predicarás mi palabra, pondré mi espíritu en ti, yo te usaré en grande manera, y por eso sé que soy llamado. Y ponían ahí, hermanos, testimonios hermosos. Oh, yo tuve una visión, el Señor me habló, me mostró que yo salía y andaba por los campos sembrando y cosechando, y así entiendo que Dios me llamó a su obra, a su mies. Oh, qué hermoso. Y otro, y otro, y otro. Yo, hermanitos, no podía entregar mi hoja. ¿A qué me llamó el Señor? No lo sé. ¿Cómo sabes que Dios te llamó? Oh, ¿tu pastor te lo confirmó? ¿Tu pastor llegó y te dijo, oh, verdaderamente tú eres un siervo de Dios Altísimo? No, mi pastor ni siquiera me conocía, ni sabía cómo me llamaban. No lo culpo. 5,000 hombres, ovejitas. ¿Cómo me iba a conocer mi pastor entre 5,000 miembros? Muy bien. ¿Tuviste una visión, algo, una profecía? ¿Alguien te dijo que eres llamado? No. Yo no sabía qué escribir, hermanos, en la hoja. No sabía. Solamente había un fuego. No me acomodo en el mundo. No encajo en nada. No sirvo ni para pecar sirvo. No sirvo para nada en el mundo. El pecado me sale mal. Lo bueno también no lo logro. Necesito la gracia de Dios, la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi llamado? Y esa incógnita quedó por meses. ¿A qué me llamó el Señor? ¿Cómo te llamó? No lo sé explicar, pero hoy sí lo puedo explicar. Un fuego que está aquí. Solamente eso es lo que puedo decir. ¿Y a qué te llamó, pues? En sí, yo estudié para misionero, andar por el mundo.
Y ahí veíamos muchas cosas necesarias para ser misionero en todo lugar. Yo no estudié para pastor, pero hermanos amados, Dios tenía todo preparado. Lo único que requiere es la obediencia. Y dijo el Señor Jesús: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 elementos: niégate a ti mismo, ya no lo que tú quieres. Y cuando nos predican en otros lados, nos dicen: persigue tus sueños. ¿Mis sueños? El campeón que llevas dentro. Oh, tú eres un campeón. Dice la palabra que en mí los poderosos de la tierra son nada y menos que nada. ¿Cómo está el asunto? Pero dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Todos tenemos una cruz, hermanos amados. Se lo digo rápidamente: un sufrimiento que no se quita, ni se quitará. Simplemente así le alabaremos y así le adoraremos. Podremos decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y le alabaremos aunque nos vaya mal. Y hermanos amados, dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Síguelo como estás. Si estás esperando ahora que se resuelva mi caso, lo sigo. Ahora que sane, lo sigo. Ahora que el Señor me haga un milagro, lo sigo. Estás al revés. Síguelo como estás, y el Señor hará la obra en ti. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hay que saber seguir al Señor, seguirle como estamos y seguirle como Él es. ¿Y dónde nos va a llevar Él, hermanos amados? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Así que, mis hermanitos, no se avergüencen de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es sufrimiento de Cristo y lo que conlleva el Evangelio. Y no se avergüencen de su propia cruz. Dígale a su hermano que tiene a su lado: tú llevas una cruz. Uno diría: ¿qué no me libró de eso el Señor? Oh, necesita leer la Biblia. ¿Sabe de qué libró el Señor Jesús? Nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. De eso sí nos hizo libres. Amén. Pero no de la cruz. La cruz, hermanitos, la llevamos donde quiera. Pablo tenía una cruz. Él dijo: 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón de mí. 3 veces, como eran las oraciones de Pablo, poderosas. Y el Señor le dijo: no, esta vez no te quito este aguijón, esta cruz que llevas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. O sea, mi poder no se manifiesta en tu talento. Tu talento a mí no me impacta. Mi poder no se perfecciona en tu sabiduría, porque yo puedo enloquecer tu sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión, ni te fíes de tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Oh, tus dones espirituales no me impactan porque yo te los di. Así que no tienes nada más para mí. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que debes de hacer. Amén. Y lo demás es debilidad. ¿Cuál debilidad? El aguijón de Pablo. 3 veces había rogado: Señor, quítalo, quítalo, ya no aguanto. ¿Cómo era la oración de Pablo? Señor, ya no soporto más. Es más, me atrevo a pensar que oraba de esta manera: ¿cómo podré servirte, Señor, con este aguijón en mi carne? ¿Qué era el aguijón? Algunos interpretan algún problema en la visión debido a las escamas, debido a la ceguera que él tuvo cuando vio al Señor Jesús su resplandor. Otros atribuyen más. Hay diferentes criterios, interpretaciones, comentarios. Pero decirle: Dios, ¿cómo podré servirte con este dolor en mi cuerpo? ¿Cómo poder servirte con esta debilidad en mi cuerpo? No puedo, Señor, yo te serviría mejor. Podía responder el Señor: con mi gracia te basta. Yo estaré contigo, no te preocupes. Gloríate más en tus debilidades que en tus capacidades. Capacidades nuestras, hermanitos. El día que fluyamos en nuestra capacidad, talento, don, conocimiento, sabiduría, propia prudencia, ese día no nos usó el Señor. Ese día fluyó el hombre. ¿Por qué cree que en el mundo
del Evangelio, en toda la tierra hay hombres admirados, famosísimos, queridos, porque son ellos los vistos. Su carisma, personalidad, talento, dones, mover. ¿Y acaso es exaltado el Señor? No. Dios se exalta en lo vil, menospreciado, necio del mundo, y avergüenza a los sabios. Así obra el Señor. Y bueno, entendemos que este siervo de Dios sabe estas cosas. Así que, hermanos amados, nos vamos a mover en el Señor. Se va a ungir este siervo. Va a tener que negarse a sí mismo. Va a tener que tomar su cruz y seguir al Señor Jesucristo. Con estas características, porque, hermanos amados, el árbol crece. El sembrador salió a sembrar. Y claro, cuando cayó la semilla en buena tierra, va a crecer. Se va a hacer un árbol. Va a dar frutos, 100, 90, 60, 30 por uno. También soltarán ramas. Y luego penderán frutos. Una vez el Señor profetizó allá en Filadelfia y dijo que toda persona que se acerque a ese árbol comerá de esos frutos. Y son frutos diversos, porque el llamado y el ministerio es diverso, es amplio, no es una sola dirección, tiene varias direcciones, pero eso así lo quiso el Señor. Y hermanos amados, hay ramas, pero tienen el mismo espíritu. Allá los pastores que surgen, que salen, los que son de Dios, los que son llamados de Dios, se parecen, tienen el mismo espíritu de amor. Hay mucho amor, hermanos amados, por ende mucha misericordia. Y como hay misericordia de Dios, se recibe a todos, hermanos, a todos. Porque dijo el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, hermanitos, este árbol está creciendo. Debe de entender el siervo del Señor que no sirve al hombre. Porque dijo el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque si uno sirve al hombre se va a cansar. Pero si sirve a Dios de todo su corazón y lo hace así para los hombres, hermanitos, los hombres recibirán la mejor dulzura nuestra. Pensemos en un arbolito. Los árboles, creación de Dios, la flora de Dios, según su género: naranja, higo, limón. El arbolito, cuando ya maduran sus frutos, ya salen unos frutos y maduran, ¿cree que el arbolito está pensando: oh, por allá viene un secuestrador, le voy a negar mi fruto? Por allá viene un impío, a este no le va a tocar mi dulzura, esconde las naranjas, córrele. Y le dice a las ramas: escóndelas, porque viene un impío, a ese no le toca. No niega su dulzura. Coma quien coma, se acerque quien se acerque, los arbolitos dan su fruto. Porque el Señor así es. Dijo el Señor que hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Así la creación de Dios es obediente. Ahí va el fruto, buenos y malos, chicos, grandes, ricos, pobres, y no niegan su fruto. Si el humano se amarga y niega su fruto: a este yo no le sirvo, a este no le obedezco, a este no me sujeto, a este no le trabajo, a este no le produzco, a este no le doy. ¿Y por qué? Porque es bien malo. Pues ni Dios es así, ni su creación de Dios es así. No niegan nada, y todo lo hacemos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. ¿Queda todo esto entendido, siervo de Dios, Jonathan? Puesto de pie, por favor, hermanita, pónganse de pie, toda la grey, pónganse de pie, por favor. Y vamos a orar. Le pido a los pastores, siervos de Dios de esta amada iglesia, si se pueden acercar un poquito para que mis hermanitos se pongan atrás. Nada más que haya espacio, ese es el fin. Que haya espacio, hermanos amados.
para que se pongan atrás de ustedes. Sean fieles al Señor Jesucristo. A Cristo Jesús sirven. Por lo demás, dijo el Señor que su amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Aman a estos siervos de Dios, los van a soportar, les van a tener misericordia. Todo lo soporta, todo lo espera. Así como Dios no nos dio padres perfectos, pero que sí nos aman mucho. Y dijo el Señor: honra a tu padre y a tu madre. También dice el Señor que reconozcamos a los siervos de Dios que se dirigen fielmente y que les demos doble honor. Al hacerlo usted, siervo de Dios, Jonathan, también al Señor honra. Porque el Señor, Cristo Jesús, Él vino en carne. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Señor, y esto óigalo toda la iglesia, con dos naturalezas, Dios y hombre, Dios y humano. Como hombre, dice la Escritura, y el Señor Jesús tuvo hambre y fue hacia la higuera con hambre. Al no hallar fruto, ya sabemos lo que le dijo. Pero como Dios, Él declara, Mateo 25, a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre. Oh, le van a preguntar: ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Por cuánto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí me lo hiciste. Como hombre tuvo hambre y como Dios tiene hambre. Dios tiene hambre, sí, en sus siervos, en sus hijos, en los pequeños, en los humanos. Y todo lo que le hagan a estos siervos, al Señor se lo hace. Iglesia, como traten a sus hermanos, a sus prójimos, también al Señor lo hacen. Por eso nunca menosprecia a uno de estos pequeñitos, escrito está, porque sus ángeles están siempre delante de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Y no es voluntad de Dios que uno de estos pequeñitos se pierda, dijo el Señor. Se requiere fidelidad, lealtad con Dios, con sus siervos, porque llevan la investidura. Pónganse atrás de ellos, por favor, hermanitos, y van a orar por ellos y los vamos a ungir. Yo le pido a toda la iglesia amada, su manita derecha, hermanos amados, extiéndanla a estos siervos de Dios. Ayúdenme a orar por ellos, bendígalos. Declare palabra de Dios. Señor, vas a estar con ellos siempre. Señor, tu unción sobre ellos, tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo sobre ellos. Así oren, hermanos de la iglesia. Oh Señor Dios omnipotente. Gracias, Señor. Señor mi Dios, dijiste: el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oh Señor, no sirven al hombre, tu palabra, Señor, sirven al Dios vivo. Oh Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del ministerio Shekinah, el que se mueve, Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Oh Padre Santo, la misericordia, el amor, la virtud, la paciencia, todo lo que mueves en Shekinah, Señor, sea sobre tu varón. Él reconoce tu llamado, reconoce que hay fuego en él y nada lo puede apagar. Señor, llévalo, tráelo, sosténlo, manténlo, úsalo, llévalo, levántalo, trátalo como tú quieres, Señor. Si quieres hacer que viva por fe como tus siervos, los antiguos, si quieres, Señor, quitarlo de un lado para ponerlo en otro, dice tu palabra: sí, los que nacen del Espíritu son como el viento, que no saben de dónde viene y a dónde va. Así son todos los nacidos del Espíritu. Señor, en tu siervo obrarás. Uno será su pensamiento, pero su pensamiento será firmado
llenado con tu palabra, con tu espíritu. Y tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en aferrarnos. Tu palabra escrita, oh Señor, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guarde y ponga por obra todo lo que está escrito. Señor, no se desvíe ni a derecha ni a izquierda. Todo lo que haga prosperará, todo lo que haga saldrá bien, en el nombre del Señor. Una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él, dijiste, Señor. Oh Padre Santo, Señor mi Dios, aquí habrá mansedumbre, ternura. La dulzura, Señor, de su vida será para su marido. También lo consolará, Señor. Padre mío, su caricia le librará de la aflicción. Señor, también curará, Padre Santo, porque el hombre que va adelante recibe todo ataque. Oh, pero lleva tu armadura. Pero aquí está, Señor, que usas para su aliento y para su confort. Ayuda idónea para él, diste. Gracias por tu misericordia. Dijiste el que haya esposa, haya el bien. Señor, haya bien para este varón a través de su esposita. Úsala. La gracia tuya, la sabiduría del alto y la gracia, Señor, que das como la mujer virtuosa está sobre ella en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. También a ella, Señor mi Dios. Señor, tú sabes por qué lo haces. La doble porción, hija de Dios. Si tú no lo pediste, el Señor te lo da hoy. Doble porción para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor mi Dios. He aquí, Padre, tu amada iglesia es bendecida, Señor, y aquí está tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios. Entrego este lugar, amados hermanos. Dios con ustedes. Amén. Amén. Le pido a mis hermanos que se volteen a ver si es la A ver. Es un momento, hermanitos, muy emocionante, la verdad. Hay tres clases de imposiciones, amados hermanos, lo que marca la Escritura. La imposición, amados hermanos, general, la especial. ¿Y sabe cómo se llama esta? Especial. Es la especial, porque sabe que se delega no solamente algo, sino a través, amados hermanos, de lo que Dios ha puesto en nosotros. Así como Él ha visto, hermanito, mi hermano, que hemos orado, es lo mismo que pasará a través de Él. Esto es algo, hermanitos, que solamente da el Señor. Así como en su momento Dios nos los concedió para nosotros, así ahora ellos experimentarán la mano poderosa sobre sus vidas. Y sus labios ahora son para bendecir al Señor, pero también para ganar y atraer almas al Señor. Tienen mucho trabajo, pero claramente, amados hermanos, queremos decirles, hermano Jonathan, hermana Ros, que no están solos. Les amamos con todo el corazón, hermanito. Tú sabes lo que representas para mí. Son buenos compañeros en el camino. Hermana Ros también. Gracias, señorita. Muchas veces, amados hermanos, cuando estamos en dificultades, ellos han estado con nosotros. Cuando hemos pasado por circunstancias también personales, lo puedo decir, no me avergüences. Ellos han cuidado también nuestra espalda. ¿Y sabe qué? Un buen hermano, un buen ministro se ve cuando alguien cuida tu espalda, cuando está para levantarte, cuando está para ayudar. Y yo puedo decir esto, mis hermanos han estado con nosotros y hemos trabajado 5 años. ¿Y sabe qué? Hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Yo por eso le vuelvo a decir, me siento contento y no esperen que en poco tiempo Dios levantará a alguien.
pero mi corazón se siente alegre, amados hermanos. Y más que nada que hay muchos que hoy son testigos de la misericordia, de la gracia del Señor, porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero ¿sabe qué? También dice la palabra que la mies también es mucha. Hay mucho trabajo que hacer, pero pocos, amados hermanos, son llamados a esto. Y sé que hermano John, hermana Ross, Dios los va a bendecir, Dios los va a fortalecer. Y saben que en momentos complicados, el Espíritu Santo de Dios estará con ustedes. A veces no va a haber nadie, pero ¿sabe quién va a estar con ustedes? El Espíritu de Dios va a darles nuevas fuerzas y seguir adelante con momentos tan complicados. Así que le pedimos otra vez que se pongan sobre sus manos, mis hermanitos, y vamos a abrazar, vamos a decirles, les amamos en el amor del Señor. Aleluya. La iglesia es bendecida por Dios, amados hermanos. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por la vida de tus hijos, porque ahora, bendito Padre, hay más manos, Señor, para trabajar. Hay más manos, Señor, que llevarán tu palabra. Hay bocas, Señor, que serán usadas por ti para llevar ese evangelio de poder. Pasen, hermanos, bendigamos a mis hermanos.